Cianel. Estamos para ti. Estamos para ti. Esta es la radio local. Radiodifusoras independientes organizados. Radio AC. Hace sin exigir nada a cambio. Ecos de Cayambe, tu radio local con cobertura regional. 1470 kHz en amplitud. Radio Ecos de Cayambe presenta un programa tipo F, educativo y cultural. Muy importante, vamos a dedicar a todo el coronavirus y para ello vamos a tratar varios temas. Pero antes les quiero invitar a aquellos que deseen hacer preguntas, pueden siempre llamar a nuestro teléfono, les doy el número, es el 098-444-2432. Les repito, 098-444-2432. Asimismo, para aquellos que nos están viendo en Facebook, solo necesitan entrar a su cuenta, conectarse con Ecos de Cayambe. Ahí pueden preguntar algo, indicar comentarios de última, solo pueden ver completo. El programa también será grabado y siempre pueden volver entrando a Ecos de la Ciencia Francisco Ayala en Facebook y lo podrán mirar cuando ustedes lo puedan hacer. Como les decía, hoy tenemos un programa muy interesante del coronavirus. Hasta ahora tenemos conocimiento en las últimas 48 horas, este virus nos está visitando, el país ya lo tiene, tenemos 6 casos confirmados y por eso múltiples medios de comunicación, redes sociales han estado inundando con información al respecto, muy concentrados por supuesto en todos los temas de prevención. Es más, una cadena nacional también ha estado informando sobre el tema del coronavirus. Por eso es que hoy día lo que vamos a concentrarnos es en lo que se llama la segunda fase. Les explico. El coronavirus ahora lo estamos tratando de contener porque hay personas que están llegando al país y lo están trayendo. Entonces, como ocurrió con el primer caso en Ecuador,
Esta persona llegó al Ecuador y a su vez, a través de su movimiento, ha logrado infectar a otras personas. El gobierno nacional y sus autoridades, de manera muy diligente y rápida, empezaron a perseguir y a tratar de encontrar a las personas que han tenido contacto para poder parar que se vaya expandiendo el virus y se vayan infectando otras personas. No sabemos si vamos a ser exitosos, tal cual se dijo en la cadena nacional el día de ayer. Pero, ¿qué pasa si no somos exitosos y en los próximos días aparecen más casos y ya entramos en lo que se llama la segunda fase, que es pues el contagio comunal? Es decir, que ya personas que están aquí, que no han viajado, que no han estado en los países de alto riesgo, pues empiezan a contagiar a otras personas. Ese contagio comunal entonces ya requiere estrategias de manejo hacia la población, cómo actuar si se da este tipo de crisis. Y por supuesto, es importante que todos nosotros podamos ayudar, cooperar y planificar si el peor escenario se da. En ese sentido, este programa, lo primero que vamos a hacer es vamos a entrevistar a Sandra Almeida Espinosa, una cayambeña que pues migró hace unos 30 años a Italia, vive allá con su familia, en una ciudad muy pequeña en la provincia de Véneto. Esta zona donde ella vive fue declarada en emergencia hace unos 10 días cuando se encontraron casos en esa provincia. Desde que se encontraron los primeros casos hasta el día de hoy, en esa zona, incluyendo la provincia de Véneto y la provincia de Lombardía, son dos provincias juntas al norte de Italia, ya se han confirmado 1.700 casos. Es decir, ellos en Italia ya están en la segunda etapa, ya hay lo que se llama una transmisión comunal. Y nos gustaría en la entrevista pues conocer la experiencia, ver qué está haciendo el gobierno de Italia, tanto nacional como local, donde ella vive, para aprender y ver qué es lo que está pasando allá. Es decir, todo podemos aprender en función de la experiencia real que ocurre en otro país. La segunda parte del programa la vamos a dedicar al tema de las noticias falsas. Claro, con todo este tema del coronavirus, muchas noticias falsas están pasando por las redes sociales. Es más, hasta estamos mirando en medios de comunicación, de prensa, que aunque no son noticias falsas, no son noticias que están, algunas no es información correcta, no lo están transmitiendo bien al público y pues eso puede causar confusión, temor y pánico. Y como bien decían las autoridades, es muy importante de que no haya pánico en la población, lo tomemos con calma, pero sí debemos prepararnos. Luego vamos a hablar un poquito de qué es, en dónde estamos en este momento a nivel mundial, qué dicen los científicos y los principales periódicos de Estados Unidos y de Europa sobre dónde estamos con el avance del virus. Vamos a hablar un poco de estadísticas y un poco entender qué es lo que está pasando en este momento. Finalmente, en la segunda parte de este programa, o quizás la última parte de este programa, vamos a describir las estrategias que han implementado varios países para manejar ya la crisis. Es decir, no la contención de personas que llegan a través del aeropuerto trayendo el virus, sino ya cuando el virus está asentado en el país, ya hay una transmisión comunal, es decir, persona a persona. ¿Qué es lo que están haciendo esos países para poder al máximo controlar el virus, que no se expanda y que pueda causar los menores daños posibles, tanto a las personas cuanto a la economía? Por supuesto, China es el mejor ejemplo porque han tomado medidas que ya las vamos a contar, pero ahora ya
países como Italia, como Corea, Irán, están en ese proceso, y otros países como Estados Unidos, europeos y otros, y asumo también el Gobierno Nacional de Ecuador, están planificando en este momento cómo vamos a manejar todo este proceso. Entonces, este es el programa que tenemos ahora. Les invito a participar de manera pues activa, y esperemos que aprender de lo que vayamos conversando el día de hoy. Como siempre, todo lo que digo y hablo, ¿no es cierto?, es en lo máximo posible información real, la que se conoce, la que indican los científicos, no de Ecuador, la que indican los científicos más connotados en el planeta, lo que están diciendo los periódicos más importantes del planeta, y por ende, pues, tratando de que no vayamos a incurrir en algún tipo de noticia falsa o no correcta que podría confundir al público. Antes de empezar nuestro programa, igual, como siempre, quiero agradecer al público que nos escuchó y nos miró la semana pasada. Más de 2.700 personas fueron alcanzadas la semana pasada y se les agradece. Lo mismo, antes de seguir adelante, quiero agradecer a nuestro principal auspiciador, Bahía Pacari, que pues ofrece todo tipo de artículos en sus 10 almacenes y en su feria popular, que la hace una vez al mes. La feria popular está programada para este mes. La próxima semana, ustedes saben, siempre pueden visitar Bahía Pacari. Queda ubicada en las calles Bolívar y Ascasubi, junto al Banco del Pichincha. Más adelante les voy a comentar, Bahía Pacari está ofreciendo promociones para las personas que esta semana se inscriban en su registro, para lo cual deben conectarse a través de internet a www.bahiapacari.com y registrándose podrán recibir un descuento, un bono de descuento, que lo podrán usar este fin de semana, el día sábado y domingo, en los almacenes, para cuando visiten los almacenes y la feria. Bueno, mis estimados, entonces vamos a hacer el contacto con Sandra Almeida. Para ello, que nos den unos pocos minutos, vamos a corte comercial, y regresando del breve corte comercial, estaremos ya pues con Sandra Almeida empezando este programa y con la entrevista para entender y conocer la experiencia que ella está pasando allá en Véneto, Italia. Adelante. Radio Ecos de Cayambe inicia su espacio publicitario. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe con una atención esmerada. Bahía Pacari tiene todo para la mejor atención de ustedes. Aquí se encuentran las oficinas del IES. Tenemos ropa íntima, tenemos carteras, tenemos ropa exclusiva, tenemos asesoría legal, el patio de comidas, salón de belleza, tenemos juegos, tenemos ropa por catálogo. Claro, se encuentra también aquí servicio técnico, tenemos estuches y facilito que tiene para el pago de todos. ¿Qué sorpresa nos tiene Bahía Pacari para el mes de diciembre? En todos los locales va a haber grandes promociones, así que les invitamos a que nos visiten. Bahía Pacari como institución va a hacer el sorteo de un minibar, que es el premio mayor, y otros premios. También vamos a tener la encendida del árbol, que va a ser el día 5 de diciembre, al cual están cordialmente invitados. El sorteo va a ser el día 28 de diciembre. ¿Y cómo se puede participar en estos sorteos? Bueno, con la compra en cualquiera de nuestros locales, ustedes van a recibir un boleto. Así que vengan, visítenos y van a recibir su boleto para que participen con nuestras grandes promociones y nuestros premios.
Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Desde hace 40. Tú y tu equipo tienen que hacer... Bueno, mis amigos, de nuevo con el programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Ahora ya hemos hecho el contacto con Sandra Almeida Espinosa. Ella está pues directamente desde Véneto, Italia. Te agradecemos, Sandra, por haber aceptado esta entrevista y que nos cuentes de primera mano tu experiencia de cómo han sido estos 10 últimos días. Primero, para empezar la entrevista, pues quisiéramos saber más de ti. ¿Dónde vives? ¿Tus miembros de familia? ¿A qué distancia ocurrieron los primeros casos de coronavirus? Adelante, Sandra. Muy buenos días desde Ecuador. Buenas tardes desde Italia. Buenas tardes. Sí, saludo sobre todo a mi querido Cayambe y espero con esto de poder dar un aporte positivo a esta emergencia. Yo vivo desde hace casi 30 años aquí en Padova, en la región Véneto, donde, con mi familia, donde prácticamente sucedió el primer brote de esta epidemia el del viernes pasado, el 23 de febrero. El pueblo donde fue a unos 50 kilómetros de aquí, donde estamos nosotros, y después los días siguientes se sucedieron a 10 kilómetros más o menos de donde nosotros estamos. Esas fueron las primeras cosas que sucedieron. Y digamos que después ahora se está extendiendo mucho alrededor aquí de nuestro pueblo y... bueno, vamos de a poquito. Eso es lo que vivimos. Sí, Sandra, vamos de a poquito. Entonces, a ver, primero cuéntanos qué pasó apenas recibiste o recibieron la noticia. ¿Cómo fue la reacción de la población en los primeros 24 o 48 horas? Cuéntanos qué pasó. ¿Aló? ¿Pronto? Aló, sí, te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Sí. La pregunta era, ¿qué sucedió los primeros 2-3 días? Cuéntanos qué ocurrió con la población, qué hizo y qué comunicación tuvieron de las autoridades en los primeros días. A ver, los primeros días fueron de mucha preocupación porque creo que todavía no estábamos preparados para este tipo de cosas, porque oíamos de la China que estaba llegando, pero en realidad no estábamos muy preparados para todo esto. Así es que la gente estuvo muy preocupada y además comenzaron también a vaciar los supermercados, las farmacias también. La gente tuvo un poco de pánico y de preocupación la semana pasada, ¿no? Hasta que las autoridades nos dieron las recomendaciones y eso fue lo que pasó más que todo al primer momento. Por eso digo que yo creo que también tener una buena información antes de que suceda es mejor, para saber qué uno puede hacer y sin asustarse toda la gente. Lo que el gobierno aquí comenzó a hacer fue... primero, sobre todo, hizo el aislamiento de los hospitales donde estaba el primer enfermo, que lamentablemente se murió el primer paciente italiano, puesto que está aquí cerca de nosotros, ¿no? A unos 50 kilómetros. Prácticamente cerraron todo el hospital
le aislaron y ahora ellos están en cuarentena por 15 días. Y también el pueblo donde está este primer hospital. Nosotros, digamos que no estamos, el pueblo no está en cuarentena, pero nos han obligado a cerrar las escuelas, las universidades, las iglesias, cualquier evento que sea deportivo y también de agregaciones populares donde hay mucha gente, eso está prohibido por el momento. Y nos reiteraron también en esta semana, si es que los chicos hasta el 8 de marzo no pueden regresar a los colegios y actividades normales. Las actividades económicas continúan, pero la gente se ha preocupado mucho y por supuesto esto ha dado también mucho, ¿cómo se dice? No un poco de pánico, pero se ha bloqueado también el comercio y todas las cosas que son del vivir cotidiano. Ya. Eso es lo que ha pasado en este primer momento. Ahora, Sí. Sandra, cuéntanos cómo reaccionó o qué ha hecho, qué está haciendo en estos días, porque ya han pasado cerca de 10 días, la cantidad de casos ha ido creciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno local, el gobierno de tu ciudad con relación a este tema? ¿Hay algo que están haciendo o todo lo dejan para que el gobierno nacional realice las acciones? No. ¿Cómo funciona en Italia? Sí, a ver, el coordinamiento es principal desde el gobierno central. Ellos se reunieron con los de las regiones y ahí ellos están emanando las directivas para las regiones y ellos tienen que actuar lo que dicen. En las regiones que estamos en más emergencia hay medidas, como te dije, muy drásticas, que es en la Lombardía y en el Véneto, donde estamos nosotros, porque los hospitales donde se puede esta cosa están cerrados, o sea, no pueden entrar ni salir ninguno. Los pueblos igual, está también la policía por afuera, porque no se pueden entrar ni salir. La gente tiene todo el aprovisionamiento de víveres y todo, no les falta nada, pero no pueden salir del pueblo. Pero después, un poco a la vez, comenzaron a salir más casos también. Pero nosotros estamos ateniéndonos a lo que dice el gobierno central. Eso es lo que hacemos. Y quiere decir la cuarentena para los lugares donde hay el focolaio, el brote, que se dice. Y, por ejemplo, no en todo el país están cerradas las escuelas, solo en nuestras regiones, escuelas, universidades y esto. Y ahora, eso es lo que está pasando en este momento. De lo que entiendo, no es tu pueblo el que está completamente aislado, perdón, sino un pueblo vecino. Pero mi pregunta es, en tu caso, por ejemplo, tu familia, ¿qué medidas han tomado para efectos de continuar con su diario vivir? ¿Qué están ustedes haciendo? Adelante. Bueno, hemos un poco evitado los lugares donde hay mucha gente, eso seguramente, un poco para salvaguardar los ancianos, porque son los más afectados en este caso, ¿no? Ajá. Y también a los chicos. Nosotros no teníamos bien una idea de lo que quería decir todo esto, entonces, porque oíamos muchas noticias y un poco confundidas también. Entonces, lo que hemos decidido era oír bien la comunidad científica, quién se entiende de esto. Entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad no es una enfermedad mortal para todos, solo por alguna parte de la población, que son los ancianos, y por eso estamos haciendo esto, para poder salvaguardar más que todo a ellos y también las personas que están muy frágiles, que tienen problemas de salud. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros también. Entonces, no salimos en este momento, no se van los chicos, por ejemplo, no han salido con los amigos que cada fin de semana salen, agregaciones, restaurantes y todo eso, no se sale. Estamos trabajando tranquilamente. Nosotros no tenemos problemas al momento, pero están bloqueando todo lo demás, como te decimos, los colegios, universidades, bibliotecas, también los movimientos deportivos, los chicos no pueden salir tampoco para hacer nada. Y nos han dado otra semana más, porque ayer confirmaron que tenemos otra semana de bloqueo. Están hablando de hacer la educación telemática, de darles en esta semana encontrar otra alternativa para que los chicos no pierdan
el colegio ni las clases y se puede hacer en algún modo. O sea, de lo que entendemos entonces, lo que está pasando allá es que día a día ustedes reciben información de qué hacer y el gobierno a su vez está tratando de encontrar alternativas para que la vida continúe, especialmente ahora por ejemplo, en el tema de educación que se haga a través de manera remota. ¿Qué otras acciones tú has escuchado que el gobierno local y el gobierno nacional están tratando de hacer? Día a día están viniendo todas las problemáticas que están sucediendo después de esta cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, están ahorita frenando los impuestos a las personas que viven en la zona roja, que es la zona que está aislada. O sea, eso es lo que están haciendo, le están dando una ayuda económica fuerte para ellos, porque ellos son los más afectados. Pero se está repercutiendo un poco también donde todos nosotros, porque por ejemplo el turismo, que es la mayor parte de entrada aquí en nuestra región, porque estamos muy cerca de Venecia y es una región altamente turística, y la gente, por ejemplo, no están, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Han cancelado con las cosas que la gente que tenía que venir para acá, para viajar y turismo, están cancelando todo porque tienen miedo de venir aquí en el país. Entonces, esto está presentándose un problema muy grave para nosotros económicamente, y eso es lo que están tratando de hacer, de dar ayudas económicos en algún modo. Primero, sí, además porque, por ejemplo, comenzó en Italia y todos los países estaban rechazando a la Italia, ¿no? Por este hecho. En cambio, en estos días está comenzando a salir por todo lado, porque hoy también es la noticia nueva que en Francia han cerrado el Louvre y está comenzando también ahí en Alemania y por todo lo que nos están alrededor. Y cuéntame una cosa, entonces básicamente el gobierno central y el gobierno local lo que están diciendo es la primera ayuda económica es pues paremos cobrar impuestos, eso es lo que logro entender. Y luego pues buscando maneras para ayudar a las personas a que continúen con sus actividades normales. ¿Es eso así? Sí, discúlpame porque se cortó un ratito y no te oigo. Ya, lo que te repito es que sí. de las acciones locales, lo que tú estás entendiendo es que estas ayudas económicas están viniendo a través de, por ejemplo, no cobro de impuestos. ¿De qué impuestos estamos hablando? ¿De los impuestos a las casas o son los impuestos de ventas? ¿Qué tipo específico es lo que están tratando de hacer? De ayuda económica. De las casas, más que todo y también, por ejemplo, parando los impuestos que hay que pagar en el banco, los intereses del banco. ¿Quién tiene? Eso sí, los intereses del banco, quien tiene préstamos, por ejemplo, que están congelados al menos en este periodo hasta que no pase esta problemática, ¿me entiendes? Y también dando un poco de dinero para poder pasar al menos en este periodo. Y también porque mucha gente de aquí trabaja con la China, o sea, se importan muchas cosas de la China y también tenemos un grande turismo que llega desde la China que está afectando ese también. No es solo lo que tenemos aquí, sino también toda la parte, ¿cómo se dice?, de movimiento que tenemos con ese país, que está afectando muchísimo, porque son ya 2 meses que ellos están parados. Ok. Y ahora, volviendo a tu caso personal, yo entiendo que tu familia, hay 2 miembros de familia que son pues ya mayores, digamos, están sobre los 70 años. ¿Qué planes o qué les han dicho el gobierno nacional, por ejemplo, para familias como la tuya, que tienen miembros mayores, qué hacer porque son los más vulnerables? ¿O qué es lo que ustedes están planeando realizar? Adelante, Sandra. Sí,
Discúlpame porque no se cortó y no te oí la última pregunta. Te repito, volviendo a tu caso personal, tú tienes, entendí, 2 miembros de familia ya mayores, que superan los 70 años. Ellos son los más vulnerables. ¿Les han sugerido o hay un plan, por ejemplo, cómo protegerles a ellos? Porque claro, la familia está tanto los chicos, los más jóvenes, como los mayores. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a realizar para proteger a los miembros mayores en los próximos días y semanas? Sí, en realidad el gobierno no ha dado muchas sugerencias claras en este sentido, porque entonces nosotros con las informaciones que nos están dando siempre hemos visto, o al menos nosotros nos informamos para ver la percentual de muertos, o sea, de la edad que tienen, ¿no? Los que sucedió en China. Y ahí nos dimos cuenta que los más vulnerables eran los ancianos, ¿no? Entonces, es por eso porque dicen sí, tienen que lavarte las manos, no tienen que tener contactos, pero más que todo porque ellos son los más afectados. Entonces ahí también, ahora están dando más información también por eso, porque hay que, por ellos, hacer, porque por ejemplo los niños dicen de 0 a 9 años no hay, por ejemplo, decesos. También los chicos que son jóvenes no hay muertos, creo, de una joven edad. Entonces el problema son las personas ancianas. Y por eso nosotros estamos salvaguardando. Por ejemplo, aquí también los, ¿cómo se dicen? Los asilos, donde están las gentes ancianas, los centros donde ellos viven. Ellos han cerrado completamente, ahora no pueden entrar ninguno, ni siquiera los parientes en este momento, porque son los más vulnerables. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo. Ok. Y cuéntame, ya como terminando la entrevista y agradeciéndote mucho lo que nos has ido contando, que es muy importante para nosotros, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees? ¿El gobierno local, el de tu ciudad, está haciendo bien su papel, su rol? ¿Qué otras cosas tú crees que el gobierno local podría hacer más por ustedes? Yo creo que hasta ahora está actuando muy bien. Al comienzo nos pareció una cosa muy exagerada lo que hicieron, porque cerraron todo y todo el mundo estaba un poco en el pánico. Pero viendo más a más que se suceden los días, yo creo que están haciendo lo mejor, porque en este momento están tratando de contener más que se puede, para no, porque lo que nos hemos dado cuenta fundamentalmente es de que prácticamente con este virus no se muere, o sea, las personas. El problema es que es un virus donde tiene un alto contagio y puede ser muy grave para el sistema sanitario nacional, porque no pueden atender a todas las personas que pueden enfermarse. Esto es fundamentalmente lo que hemos entendido hasta ahora. Entonces, yo creo que las medidas que están tomando son buenas por lo que están haciendo. Un poco de información más clara tal vez era mejor, porque la gente no comenzaba ¿cómo se dice?, a vaciar los supermercados, lo que sucedió al primer momento. Y, por ejemplo, una recomendación que aquí dicen es no tanto las mascarillas, sino lavarse mucho las manos. Ahora han decretado, por ejemplo, esta semana de estar a 1 metro de distancia de las personas, ¿no? De no acercarse mucho, de no besarse, de no acercarse mucho a las personas cuando se habla, sino al menos a 1 metro de distancia. Otra cosa que han hecho es también, ¿cómo se dice? En las iglesias no se puede entrar, o se puede entrar singularmente, pero no se puede. Son cosas muy drásticas que nosotros no estamos acostumbrados a una privación así de la libertad, pero creo que son necesarias para poder contener en este momento este virus que es... no se puede también, digo, hacer de lo que vemos ahora una catástrofe, pero tampoco cogerle a la ligera, porque van de medio, como repito, las personas vulnerables, que son los más ancianos, o las personas que están enfermas con graves enfermedades. Sandra, aquí tenemos una y sobre pregunta. todo un consejo, oír a la comunidad, a la comunidad científica, que son ellos los que dictan las cosas realmente como están,
Eso creo que es una cosa importante. Ok, te agradecemos. Una pregunta tenemos de Sandra, ¿me escuchas? Tenemos una pregunta de una persona que nos escribe y nos dice, ¿no has pensado en regresar al Ecuador? No, porque la situación no es muy grave. Ya. No es así tan grave como para dejar un país. Además, porque tenemos todo el trabajo, uno no puede dejar aquí todo. Yo creo que es una cosa pasajera que será un poco, ¿cómo se dice? Dura de pasar, pero además es una cosa que está a nivel mundial. Es una cosa incontrolable en este momento. Me da mucha pena también para serán las ciudades, los países donde no hay un sistema sanitario completo, que ahí creo que no sé cómo puedan contener todo esto. Bueno, realmente, Sandra, te agradecemos, nos has indicado cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, qué es lo que el gobierno está, que día a día está transmitiendo y ajustando sus estrategias para salvaguardar la salud de las personas. Esto está muy interesante, por ejemplo, que ahora último ya están indicando cómo manejarse en la calle, no estar cerca menor a 1 metro entre las personas, cómo ir a la iglesia y todo este tipo de acciones. Es decir, que ustedes tienen una constante comunicación de parte de las autoridades para poder ir ajustando su actividad. Eso es muy importante, que nosotros también en Ecuador deberíamos tomar y aprender para hacerlo. Asimismo, como tú dices, ya hay actividades económicas que están siendo afectadas y pues el gobierno está encontrando paliativos o formas para ayudar mientras dure la emergencia. Te agradecemos. No sé si quieres dar últimas palabras, un saludo a tus compatriotas y pues amigos cayambeños. Sí, yo les doy un gran saludo a toda la gente de mi querido Cayambe y les doy también las gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad, que en alguna pequeña manera puedo ayudar en alguna cosa en esta situación de emergencia mundial. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Esperemos que pues pases bien, no suceda nada grave en tu familia y pues en toda la región donde tú vives y estaremos en contacto. Te agradecemos mucho tus palabras y conversamos pronto. Hasta siempre. Gracias, Sandra, y le agradecemos la entrevista. Gracias. Bueno, mis amigos, hemos tenido ya la entrevista. Vea cómo hay algunas cuestiones interesantes que pues Sandra nos ha ido contando. Y eso es lo que vamos a conversar. Es justamente este tipo de acciones que el gobierno realiza para ya manejar la crisis. Es decir, ya en las zonas donde Sandra vive, ya hay un proceso de lo que se llama transmisión comunitaria, es decir, las personas están comentando. Entonces, el gobierno local y nacional están tomando las acciones para disminuir al máximo la transmisión. En todo caso, vamos a comentar eso más adelante, pero primero pasamos a un breve corte comercial y seguimos con la segunda parte del programa. Le agradecemos a Sandra y pues adelante Mesa para luego seguir ya con el tema de noticias falsas y estrategias que los distintos países están siguiendo para manejar la crisis. Gracias y adelante, Mesa. Pacari tiene todo para la mejor atención de ustedes. Aquí se encuentran las oficinas del IES. Tenemos
ropa íntima, tenemos carteras, tenemos ropa exclusiva, tenemos asesoría legal, el patio de comidas, salón de belleza, tenemos juegos, tenemos ropa por catálogo. Claro, se encuentra también aquí servicio técnico, tenemos estuches y Facilito que tiene para el pago de todos. ¿Qué sorpresa nos tiene Bahía Pacari para el mes de diciembre? En todos los locales va a haber grandes promociones, así que les invitamos a que nos visiten. Bahía Pacari como institución va a hacer el sorteo de un minibar, que es el premio mayor, y otros premios. También vamos a tener la encendida del árbol, que va a ser el día 5 de diciembre, al cual están cordialmente invitados. El sorteo va a ser el día 28 de diciembre. ¿Y cómo se puede participar en estos sorteos? Bueno, con la compra en cualquiera de nuestros locales, ustedes van a recibir un boleto. Así que vengan, visítenos y van a recibir su boleto para que participen con nuestras grandes promociones y nuestros premios. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad, la calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, M5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Bueno, mis amigos, de regreso a Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad hoy con el tema del coronavirus. Vamos a esta sección y primero hablemos de las noticias falsas. Pues hemos sido inundados en los últimos días con muchas noticias falsas en las redes, en los distintos medios, indicando cosas que no son verdaderas. Entonces quiero tratar muy rápidamente de esto para que ustedes puedan aprender y filtrar bien qué son noticias verdaderas versus noticias falsas. Hay algunas noticias, por ejemplo, que dicen, si aquí no pasa nada, no sé por qué tanto lío, si pues más gente muere de rabia, en el ébola han muerto más, lo mismo en gripe, y aquí están haciendo tanto lío. Yo les diría que no es así. Cuando uno trata de comparar y establecer comparaciones con otro tipo de enfermedades o otro tipo de infecciones, como lo están haciendo en las redes, hay que comparar cosas iguales. En otras palabras, hay que comparar poblaciones y tiempos. Les doy un ejemplo. Si decimos que la rabia, que mueren más personas de la rabia, tendríamos que comparar lo que pasó en la ciudad de Wuhan. En la ciudad de Wuhan han sido infectadas en los últimos 3 meses cerca de 90,000 personas. Cerca de 90,000 personas. Y han muerto en esa ciudad cerca también de 2,000 y pico de personas. Si nosotros queremos decir que la rabia produce mayor efecto en muertes, tendríamos que comparar con los casos que se produjeron en esa misma ciudad y en esos mismos 3 meses. Cualquier otra comparación no tiene sentido, es falso. No podemos comparar diferentes universos, diferentes poblaciones y diferentes tiempos. Cada vez que encuentren este tipo de información, si no están comparando lo mismo, es una noticia falsa. Tenemos otro tipo de noticias, por ejemplo, aquellos que dicen, y les leo, aquellos que dicen que ha llegado el fin del mundo, que empecemos a rezar, porque si no, pues el diablo nos lleva, todos nos vamos a infectar. Es de nuevo otra noticia falsa. No todos infectan. En el peor de los casos, o quizás empecemos por aquí, los virus han estado con nosotros desde que apareció vida en la Tierra, es decir, desde hace 4,000 millones de años. Nos han ido acompañando en todo nuestro proceso evolutivo. La
humanidad, desde que conocemos en la historia, ha tenido y ha sufrido pestes a través de los siglos. Es verdad, antes, en los siglos pasados, morían cientos de miles y hasta millones. La última de ese tipo fue a principios del siglo XX, a principios antes de la Primera Guerra Mundial, en donde murieron muchas personas. Pero ahora ya no, ya tenemos la tecnología, ya conocemos, ya sabemos las estadísticas. Ustedes sabían, por ejemplo, que cuando nos da influencia o cuando nos da una epidemia general de gripe, cuando una población se infecta de gripe, no todos se infectan, solamente se infecta hasta el 10%. ¿Por qué no se infecta el resto? Pues porque son personas sanas, sus sistemas inmunológicos son buenos y solamente hasta el 10% se infecta. Y son los casos en que ni siquiera nos tomamos ningún tipo de prevención. No nos lavamos las manos, no hacemos todos los procesos de higiene que nos están pidiendo ahora. Si hacemos todo lo que nos están diciendo ahora las autoridades de prevención, nunca llegaremos al 10%. En China, en la ciudad de Wuhan, en realidad ahí, de una población de 10 millones de habitantes, menos del 1% terminó infectándose, menos del 1%. O sea que no es el fin del mundo, no es este tipo de noticias que nos están dando, sino que tenemos que manejarla. ¿Por qué? Porque ahora no queremos que nadie muera. No queremos que nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros mismos nos pase algo si en caso somos más vulnerables. Por eso es la preocupación. Pero no es que de ninguna manera van a alcanzar momentos bíblicos de que mucha gente se infecte y de que mucha gente se muera. Todo eso son noticias falsas. También hay otra que dice, y también yo las he visto, que dice en las redes, que científicos de tal o cual universidad han dicho que si toman o hacen tal o cual cosa, van a prevenir la enfermedad. Justamente el otro día estaba mirando y decía, científicos de la Universidad de Monterrey nos están diciendo que si toman cloruro de magnesio, bicarbonato, aceite de oliva, té de cúrcuma, jengibre, no les va a dar la infección. Mis amigos, de pronto, estoy seguro que eso no dijeron los científicos. Cuando salen las redes que hay científicos que dicen que tal o cual sustancia va a no dejarles que les dé la infección, ellos debían haber hecho primero una prueba experimental. Debían haber puesto a unas personas a que tomen eso versus otras personas que no tomen, ver cómo pasan durante el proceso de crisis y mirar cuáles realmente terminaron sanas y cuáles se infectaron. Pues resulta que en México ni siquiera recién hay como 2 o 3 casos. Entonces, ¿a qué rato pudieron hacer el experimento? Ahora, esto no quiere decir que pues lo que hay noticias y de personas que son pues conocedoras, médicos, que sugieren, como ocurre para otro tipo de gripes, pues que tomen las precauciones del caso, pero tengan mucho cuidado en creer que cualquier sustancia va a ser la salvación. No existe hasta el momento droga alguna de que pues pueda prevenir al 100% este virus. Hay otro tipo de información también que llega y dicen, Estados Unidos se inventó el virus para dañarle a China, que un laboratorio especializado desarrolló el virus y por accidente lo expandió y ahora tenemos el problema, que hay unos terroristas que pusieron el virus en China y cosas por el estilo.
de que el virus fue desarrollado en el laboratorio y que pues de esta manera están tratando de dañar la economía mundial. Mis amigos, esto les voy a leer de lo que dicen los principales periódicos del mundo, en el mundo occidental, y los científicos a través de las revistas, de lo que se conoce ahora sobre este virus. Y vean lo que dice. Hay 7 cepas o tipos de este virus actualmente, del coronavirus, que pueden infectar animales y personas. 4 cepas causan infecciones muy leves, parecidas a las gripes comunes. Es más, todos nosotros, algún momento en nuestra vida, le hemos tenido a este virus en nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que constantemente y por problemas y por temas evolutivos, estos virus se mutan porque ellos buscan reproducirse y continuar con la vida. Entonces, 3 virus o 3 cepas se mutaron y fueron mucho más agresivas que aquellos que producen gripes leves. El primero es el SARS, que ocurrió en el año 2003, en el cual 8,000 personas se infectaron y alrededor de 700 murieron. Luego, en el 2012, hubo otra epidemia, MERS, en Medio Oriente, con otro tipo del mismo virus. Y ahora, con el nuevo virus llamado COVID-19, que es el coronavirus, tenemos la presencia de este. Los expertos creen y están investigando que esta nueva mutación infectó primero animales y luego ellos transmitieron a los humanos en Wuhan. Ahí es donde empieza. Sin embargo, ¿saben por qué no lograron y no terminaron de entender el origen del virus? Porque en la desesperación, en las primeras semanas, lo que ocurrió en China es que ese mercado fue cerrado. Y no solamente eso, fue limpiado, fue desinfectado. Entonces, todas las trazas y las posibilidades de investigar de qué animal venía fueron eliminadas y los científicos no tuvieron el tiempo para determinar de manera exacta qué pasó en ese mercado. De todas maneras, igual se sigue mirando, se sigue investigando y parecería ser que el animal candidato que pues de origen en donde se mutó este virus son los murciélagos. ¿Por qué? Porque los murciélagos, de acuerdo a los científicos, dicen, son los animales que viven en su cuerpo con muchos virus. Y no solamente eso, el murciélago tenía los virus que fueron causantes de las epidemias del 2003 y del 2012. Entonces, es un sospechoso de que por ahí es donde se mutó la nueva cepa de virus. Entonces, pero eso lo están analizando. También los científicos dicen, ese virus no necesariamente se transmitió directo al humano, porque no tenemos relación con los murciélagos, sino que el murciélago pues se relacionó con un animal intermedio, pasó el virus a ese animal intermedio y después pasó al humano. ¿Cuál es este animal? Es un animal pues que se come en China, es una comida especial y pues es un pequeño animal que es muy parecido al murciélago y pues los chinos lo comen. Tampoco hay que, también he visto en las redes que pues dicen cómo es que los chinos comen estas cosas y cómo es que pueden infectarse. Recuerden, en Ecuador también nos dicen que nosotros comemos de manera exótica y es el cuy. El cuy no se come en otros países y nosotros tenemos un animal especial el cual lo estamos comiendo. Entonces lo mismo lo hacen los chinos. Entonces, como ven, no es que, ¿no es cierto?, no hay que mucho creer en todas estas noticias que están pasando por las redes sociales. Y como decía en la entrevista a Sandra, miremos las noticias verdaderas. Como nos dicen nuestras autoridades,
tenemos que creer y confiar en nuestras autoridades lo que nos van diciendo sobre la realidad del virus. Ahora, también, ¿qué es lo que dicen los científicos y está escrito en los principales periódicos del mundo occidental? Lo que están diciendo es lo siguiente. Cuando ya se llega a la segunda fase, es decir, ya estamos ya en el caso que si es que llegamos, esperemos que no, pero supongamos que en Ecuador llegamos ya a situaciones como la que ocurrió en China, como está ocurriendo en Corea del Sur, como la que está ocurriendo en Italia y en Irán. Si llegamos a la segunda fase, cuando ya hay sino transmisión comunitaria, en otras palabras, personas que no han viajado ya se transmiten de otras personas que están en el mismo país. Lo que dicen los científicos es que una persona tiende a contaminar o a transmitir 2 a 3 personas adicionales. Es decir, si yo tengo el virus, aparecen los síntomas, entonces puedo transmitir a otras 2 o 3 personas. Y así es como sucede este proceso. Por eso es que cuando aparece en el periódico que la señora, el primer caso que tenemos en Ecuador, que venía en el avión con 288 personas, si más recuerdo, no quiere decir que esa persona haya contaminado a 288. Seguramente, si es que pasó eso, probablemente fue a 1 o 2, o a ninguna. Pero sí, las autoridades nacionales, con mucha responsabilidad, están, y como dicen los medios de comunicación, han identificado a los pasajeros para ver si alguno fue contaminado. Por precaución, pero no quiere decir que porque una persona está en el avión, pues todas se van a contaminar. Y de nuevo, esta persona ya cuando estuvo durante los siguientes días paseándose por Guayaquil y Babahoyo, no es porque estaba yendo a todos esos lugares y se contactaron esas 200 personas, todas ellas se contaminaron, tampoco. De nuevo, las autoridades están para prevenir e identificar quizás algún caso, que están buscándolas, haciendo cuarentena y mirando a través de exámenes de saliva para ver si alguna de ellas se ha contaminado. ¿Cuáles son las que aparecen contaminadas? Las siguientes 5 que aparece el día de ayer en las noticias. Pues las personas que estuvieron cerca a ellas. Son, sin más entendí las noticias, son aquellas que estuvieron cerca, hasta familiares, que pues se terminaron también contagiando con el virus. O sea que no tenemos que llevar a temas exagerados todo este proceso de la transmisión. La otra cosa que dicen los científicos es que el proceso de incubación, es decir, cuando el virus llega a mi cuerpo, toma hasta 14 días para yo empezar a tener síntomas. Puede ser que unas personas empiece a los 2, a los 3, a los 5, a los 14. Esa es la gran mayoría de casos. Sin embargo, en algunos casos se ha visto que han llegado hasta los 27 días. O sea que depende de cada persona. El proceso de transmisión es cuando ya hay síntomas. Es decir, yo podría tener el virus, parezco sano, pero no estoy transmitiendo. ¿Por qué? Porque sale a través de la saliva. Entonces tengo que tener tos, tengo que ya tener los síntomas para yo poder transmitir. Pero las autoridades, claro, que están mirando casos sospechosos, lo hacen muy bien porque ya quieren prevenir a aquellas personas que tienen virus para que no puedan infectar en el futuro. También los científicos nos dicen, vean, este proceso es muy parecido a la gripe común, pero hay 2 cosas que podrían identificarse como casos que podrían parecerse a ser origen de coronavirus. La primera es tos seca y la segunda es dificultad en respirar o tener una respiración agitada. Si eso ocurre,
También hay otros casos que se ha visto que tienen problemas gastrointestinales, es decir, acidez, diarrea. Si eso les está pasando, pues hagan lo que nos están diciendo las autoridades. Llamar al 171 a preguntar qué hacer o consultar con su médico para proceder y hacerse el examen respectivo. Ahora, otra cosa importante. Se ha encontrado por la experiencia de los países que están en marcha con el virus, es que el 82% de los casos en realidad apenas son gripes comunes o equivalente a los grupos comunes y leves. Y solamente en el 18% de los casos puede haber efectos que pueden ser o pueden llevar a hospitalización. En este 18% de los casos en donde pueden ser graves o pueden tender a ser más serios, en realidad lo que ocurre en esos casos es que hay lesiones pulmonares y de neumonía, y ¿a quiénes dan? Generalmente a las personas de mayor edad y a las personas que tienen ya algún problema de salud. Otra cosa importante, el examen, el test, que fue para diagnosticar la presencia o no del virus, fue desarrollado por la Organización Mundial de Salud. Versiones parecidas, los países desarrollados ya los están haciendo. Estados Unidos ya pues desarrolló su propio test. Lo mismo los países europeos. Es más, en países más avanzados como Estados Unidos, laboratorios privados están también desarrollando el test. Como estamos en emergencia y Estados Unidos se está preparando para una segunda fase, si en caso se da, los laboratorios privados les están dando mayores facilidades para los laboratorios privados vender y aplicar esos tests. Lo que están pidiendo es que si eso ocurre y encuentran que hay casos positivos, que se haga el segundo test con el kit o el examen que está aprobado ya por la agencia de los Estados Unidos que maneja estos casos. Fíjese, es una manera de irse preparando en caso de que se dé el problema de manera masiva. Todavía no hay vacuna. Se calcula que la vacuna una vacuna eficaz puede salir entre 6 y 18 meses. Como anécdota les cuento que en el año 2003, cuando apareció la primera epidemia de coronavirus, que fue el SARS, se empezó a desarrollar la vacuna y tomó 20 meses hacer la vacuna, pero cuando ya estuvo lista la vacuna, ya se había acabado toda la crisis, ya se había eliminado todos los casos, entonces nunca se utilizó la vacuna, porque pudieron contener la transmisión de ese virus a tiempo. Ahora, vayamos un poco, ahora sí, a las estadísticas. Hasta el día de hoy, y hoy en la mañana, tenemos alrededor de 90,000 casos en todo el mundo. Entonces, entendamos qué es lo que está pasando. De estos 90,000 casos, la mitad, 40,000 casos, ya las personas se han recuperado. Es decir, ya fueron a través de este proceso, fue como una gripe, sus sistemas inmunológicos trabajaron, los anticuerpos funcionaron y eliminaron al virus de manera natural. Esas 45,000 personas ya están sanas, de nuevo, ya están recuperadas. 42,000 personas, este momento se les llama casos activos, es decir, están en pleno proceso de funcionamiento del virus. No se sabe si ellas van a sanarse o van a terminar en el hospital o aún en peores condiciones como morir. O sea, son 42,000 casos. Y 3,000 son aquellas personas que han muerto. Entonces, cuando se habla, este momento se dice, de las 90,000 personas, 48,000 casos están cerrados. Es decir, se suma aquellos que se han recuperado y aquellos que han muerto. ¿Por qué es esto importante?
porque de los casos cerrados, el 6% han muerto. O sea, 45,000 se recuperaron y 3,000 han muerto. Los científicos dicen, esta no es la tasa efectiva de mortalidad, es menor. Ahora, la tasa efectiva de mortalidad de este virus la vamos a conocer solamente cuando se acabe la crisis al final. Entonces, lo que están haciendo ahora es simulaciones matemáticas para ver más o menos dónde estamos. Entonces, ellos dicen que a medida que vaya avanzando el virus, a medida que se vayan tomando mejores medidas, ese 6% va a bajar alrededor del 3%. Eso es lo que nos están diciendo hasta ahora los científicos. Ahora, otra cosa interesante, las fatalidades o las muertes por sexo. Resulta que los hombres están muriendo más que las mujeres. Y la relación es 2-1, o sea, de cada 3 personas, o si quieren, de los 3,000 personas que han muerto hasta ahora, 2,000 han sido hombres y 1,000 han sido mujeres. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues porque los hombres somos más débiles, tenemos problemas inmunológicos mayores que las mujeres. Las mujeres se cuidan más. Ya recuerden, los hombres fumamos, los hombres tenemos diabetes, tenemos presión alta y otras enfermedades, y por eso hay esta relación de que hombres están muriendo más que mujeres. Otra información que nos entregan los científicos, dice, por edad, de 0 a 60 años, no hay fatalidades si la persona es sana. Las pocas muertes que han habido de 0 a 60 años se debe principalmente a que esas personas ya estaban enfermas y tuvieron complicaciones. Pero si son sanas y tienen bien sus sistemas inmunológicos, van a pasar por la crisis, van a pasar como las gripes y pues se van a recuperar. El problema está en los mayores, en donde las personas mayores de 70 años parecería ser que el índice o la tasa de mortalidad llega hasta el 20%. En otras palabras, por cada 10 personas mayores de 70 años que se infectan con el virus, 2 personas podrían morir. Esto es un dato muy importante. Fíjense de la entrevista, es decir, aquí viene todo el plan de cuidar a los ancianos. Por país, también es muy importante entender qué está pasando en los diferentes países. Entonces, se ha encontrado hasta el momento de que comparando las tasas de mortalidad actual, lo que llamamos las tasas de mortalidad crudas, que es una simple división de número de muertes entre número total de casos confirmados, para establecer una comparación entre los distintos países. Miramos que el país que tiene la tasa más alta es Irán, con el 4.5%, es decir, de las 1.500 casos confirmados que tiene Irán, el 4.5% ha muerto. Luego le sigue China con el 3.6%, Italia con el 2.4%, Japón con el 2.4%, y de manera muy interesante que ha llamado la atención, mis amigos, Corea del Sur solamente presenta una tasa de mortalidad del 0,6%. En otras palabras, en Corea del Sur han muerto de los 4.400 casos que ellos tienen, han muerto menos de 30 personas, o sea, 6 en 1,000. Es decir, es el país que hasta el momento lo está manejando de la mejor manera que el resto de países. Y esto es muy importante, porque ¿no es cierto? Si queremos nosotros hacer un mejor trabajo, tenemos que aprender del país que lo está haciendo mejor. Y parecería ser que es Corea. Entonces, los otros países, tanto europeos como americanos, están mirando muy de cerca qué es lo que está haciendo Corea del Sur. Por otro lado, Irán es un país muy parecido al Ecuador, un país pues que no tiene, digamos, toda la tecnología que tiene tanto China, Corea del Sur, Italia. Y fíjese, el porcentaje es más alto.
O sea que ahí también ese hay que mirarlo muy de cerca, porque están haciendo algunas cosas mal. Y entonces eso hay que aprender para no cometer los mismos errores. Entonces ahora, con esto, entramos al tema de las estrategias. Primero, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Miran todos estos indicadores, miran y analizan las estadísticas o lo que llamamos los indicadores epidemiológicos y empezamos a establecer estrategias aprendiendo de los otros países. Entonces les cuento cuál fue la estrategia de China, porque es el principal ejemplo que tenemos en el momento. Cuando apareció el virus y cuando ya hubo una transmisión, lo que se llama una transmisión permanente de persona a persona, ellos decidieron cerrar primero la ciudad de Wuhan. Luego decidieron cerrar la provincia de Hubei. Una cosa extraordinaria, nunca visto antes. Ahora, nunca visto en la Edad Moderna. Pero sí les quiero comentar que en las épocas antiguas, cuando no teníamos la tecnología, cuando no entendíamos, eso es lo que hacía la humanidad hace siglos. Establecía aislamiento y cuarentenas de las personas que estaban enfermas. No podían hacer más. Pues eso hizo China. Asimismo, cerraron negocios, cerraron escuelas, cerraron cualquier evento o cualquier tipo de evento donde habían muchas personas. Pero fíjense lo importante, China cerró los negocios, las fábricas y todo donde había conglomerados. Luego ellos pidieron a las personas que se queden en las casas y profesionales de salud decidieron visitar las casas para identificar casos sospechosos. Cuando ellos encontraban casos sospechosos positivos después de hacer el test o el examen de saliva, tomaban a esas personas y les llevaban a estadios o a otros edificios donde los habían convertido como hospitales improvisados para ponerlos en cuarentena. Eso es lo que llamamos medidas draconianas, o sea, medidas extremas de tratar de parar la transmisión del virus. Es más, a partir del 10 de febrero, fíjese, exactamente 2 meses después de la crisis, el gobierno de China había desarrollado una aplicación como las que nosotros tenemos en el celular. Y en esta aplicación pidió primero a los habitantes de Hubei y de la ciudad de Wuhan que la bajen. Y en esa aplicación se le indicaba a las personas que cada persona tenía 3 niveles o 3 banderas. Una bandera verde, una bandera amarilla o una bandera roja. Si era bandera verde, era que pues estaba libre, no había ningún tipo de riesgo y podía volver a trabajar. Si era amarilla, tenía algunas limitaciones. Y si era roja, le estaba pidiendo que permanezca en la casa. El periódico, el New York Times, en un artículo que sale el día de hoy y el día de ayer, indica que analizaron esta aplicación y que no está claro todavía cuáles son las variables que ingresaron en esta aplicación para definir cuál categoría tiene la persona. Lo que sí dice el artículo es lo siguiente, que posiblemente metieron, ¿qué información? Primero, información de las llamadas que ellos habían hecho, si provenían de la ciudad de Wuhan o de afuera. ¿Por qué? Porque con eso determinaban la ubicación de la persona en ciudades de alto riesgo. La segunda también ya el conocimiento de si ellos tenían o no personas o familiares o que vivían en el mismo lugar que se habían contagiado. Tercero, también información sobre si ellos habían viajado o habían salido y habían estado cerca
en zonas de alto riesgo. Con todas estas variables, entonces establecieron un índice para determinar el nivel de riesgo que lo dividieron en banderas verde, amarilla y roja. Cada vez esta aplicación está aumentando la cantidad de personas que están pidiendo en China, porque dicen que de esta manera los chinos lo que están tratando, ¿no es cierto?, es de poner a las personas de alto riesgo en las casas que queden en cuarentena y a las personas que tienen bajo riesgo o en verde puedan volver a trabajar y seguir trabajando. Eso es lo que está haciendo China en este momento. Japón, algo interesante. Japón está pidiendo, como ya se dieron cuenta en Japón, de que hay problemas de trabajo, como nos indicaba Sandra en la entrevista, es decir, empiezan a haber problemas graves de económicos. Entonces, lo que está pidiendo es que empiecen las empresas y se preparen para hacer trabajo a nivel remoto. O sea, en otras palabras, no es necesario que vayan a la oficina, sino que las oficinas y todo el personal planeen y puedan trabajar desde la casa. Aquellos que tienen que ir a trabajar de todas maneras en el lugar, ellos que lo hagan de manera escalonada. En otras palabras, que no haya conglomerados de demasiadas personas, es decir, pocas personas pueden tomar el turno, digamos, en la mañana, otras en la tarde, otras hacia la noche, pero que no todas se reúnan al mismo tiempo. También en Japón, ellos han decidido no cerrar los negocios, pero sí cerrar escuelas, iglesias, eventos. Por ejemplo, ellos decidieron cancelar el campeonato de fútbol que está en marcha por este año. En Corea, también ellos decidieron, como China, establecer zonas de aislamiento, pero mucho más pequeñas, no de la manera agresiva como lo hizo en China, porque imagínense, cerrar una ciudad es destrozar la economía. Miren el caso, aquí tengo una pregunta que dice, ¿por qué no han puesto en cuarentena a Guayaquil entero y le cierran? Imagínense, si cerramos la ciudad de Guayaquil y la ponemos a ella toda en cuarentena, destrozamos la economía del Ecuador. ¿Por qué? Porque pues todos los negocios se cerrarían, todos los productos pararían de fluir, es decir, tendríamos terribles consecuencias económicas negativas. Y eso es lo que está sucediendo en un país pequeño como Corea, que ellos dijeron, no podemos cerrar así las ciudades como lo hizo China. Tenemos que hacerlo de manera diferente. Entonces ellos lo que hicieron fue, donde hubo brotes, empezaron a aislar zonas pequeñas, cuadras, y dentro de esas cuadras establecer y ver, ¿no es cierto?, qué personas, hacer el test, qué personas se infectaron, y si estaban infectadas o estaban en riesgo, lo que les pidieron es ir a sus casas y permanecer en cuarentena, pero la ciudad continuaba. Fíjese en lo que nos contaba Sandra, tanto en Italia como en el resto de países de la Unión Europea están haciendo lo mismo. Están solamente cerrando pequeñas zonas, y a esas zonas, para que no haya, digamos, una reacción negativa de la población, le están indicando cuáles son las acciones mediáticas, económicas, para ayudarles. Fíjese, por ahora no van a pagar impuestos prediales, no se les va a cobrar los intereses, o no tienen que pagar por ahora, mientras pasa la crisis, préstamos que tienen en los bancos. Es decir, medidas muy prácticas para que las personas puedan mantenerse de manera aislada, no entren en pánico y pueda pasar el periodo. Pero el resto de la ciudad sigue funcionando, el resto del país sigue funcionando. En Estados Unidos, lo que ellos están haciendo, pues, es primero, ellos como país muy orientado a los negocios y abiertos, ellos tampoco están pensando en aislar de manera masiva ciudades. Ellos lo que están diciendo es, mejor trabajemos en cómo establecer aislamiento a las personas más vulnerables. Porque si la gran mayoría de personas, el 80% de personas que son hasta 60 años,
pueden contaminarse y pueden pasar, es como una gripe común. Donde tenemos que poner nuestro énfasis es en las personas mayores. ¿Y qué es lo que están diciendo? En las personas mayores, pues, es hacer un plan para cada una de ellas dentro de sus familias para que puedan ellas empezar cuarentenas y empezar a aislarse para que disminuya su probabilidad de riesgo de que puedan tomar el virus. En Singapur es un país también que se lo está mirando, es muy pequeño porque es una ciudad-país. Ellos, por ejemplo, hicieron lo siguiente. Ellos, como es un país pequeño, tienen muchos inmigrantes, muchas personas que viven, que no son del país, que llegan al país por turismo y para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos hicieron que, llegando al aeropuerto, preguntan de dónde vienen las personas y si venían de lugares altamente riesgosos, inmediatamente ellos pasaban a cuarentena por una semana para mirar si había algún caso. Y no es que tenían que ir a un hospital, no, nada por el estilo, sino a la casa o al sitio donde ellos se dirigían, tenían que permanecer ahí para hacer, y ellos el gobierno les hace un seguimiento a ver si aparece un síntoma. Si no aparece un síntoma, entonces salen a la calle. Entonces, fíjense, de todas estas estrategias lo que les estoy contando es que los diferentes países están implementando para ya manejar la segunda etapa, la segunda fase, cuando ya tenemos que ya hay una transmisión comunitaria, o sea, persona a persona. En Ecuador no hemos llegado a esa etapa, todavía no estamos en esa etapa, pero es muy importante prepararnos para esa etapa. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer un corte comercial y lo que voy a hacer es, vamos a hacer un ejercicio. Asumamos que en Cayambe ocurre el peor escenario, que realmente todo va mal, que una persona viene, se pasea por Cayambe 2 semanas y empiezan a haber procesos de infección, las personas se contaminan y declaran a Cayambe una zona de riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados en nuestra ciudad para enfrentar una situación de estas, si es que se da el peor escenario? Eso es lo que vamos a tratar en el siguiente corte como última parte de este programa. Entonces, primero un corte comercial. Adelante, Mesa. Radio Ecos de Cayambe inicia su espacio publicitario. Bahía Pacari tiene todo para la mejor atención de ustedes. Aquí se encuentran las oficinas del IES. Tenemos ropa íntima, tenemos carteras, tenemos ropa exclusiva, tenemos asesoría legal, el patio de comidas, salón de belleza, tenemos juegos, tenemos ropa por catálogo. Claro, se encuentra también aquí servicio técnico, tenemos estuches y facilito que tiene para el pago de todos. ¿Qué sorpresa nos tiene Bahía Pacari para el mes de diciembre? En todos los locales va a haber grandes promociones, así que les invitamos a que nos visiten. Bahía Pacari como institución va a hacer el sorteo de un minibar, que es el premio mayor, y otros premios. También vamos a tener la encendida del árbol, que va a ser el día 5 de diciembre, al cual están cordialmente invitados. El sorteo va a ser el día 28 de diciembre. ¿Y cómo se puede participar en estos sorteos? Bueno, con la compra en cualquiera de nuestros locales, ustedes van a recibir un boleto. Así que vengan, visítenos y van a recibir su boleto para que participen con nuestras grandes promociones y nuestros premios. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad, la calidad en tus mochilas llevarás.
Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Bienvenidos de nuevo, mis amigos, Ecos de la Ciencia. Vamos a completar nuestra última parte de este programa y hablemos, entonces, ahora sí, ya que hemos hablado de las estrategias que están implementando varios países, ¿qué es lo que posiblemente, si en caso llega a la siguiente fase en Ecuador, en caso empezamos ya, como decía, todo un proceso de lo que se llama transmisión comunitaria? ¿Cuáles podrían ser las estrategias que este país podría implementar en función del aprendizaje y de lo que hemos visto, lo que otros países están haciendo? Además de los controles de frontera, además de que cuando se encuentre personas que llegan y buscar con cuáles hicieron contacto, tal cual ya sucedió en Guayaquil, lo que parecería ser es que la estrategia es que si llegamos a la siguiente fase y se encuentren brotes de varias personas que se han infectado, esas zonas o zonas pequeñas van a aislarse. Y dentro de esas zonas posiblemente se les va a pedir que hagan cuarentena y se les va a hacer los test y controlarles para que pues mirar de que no se expanda el brote. El resto de zonas van a seguir igual su trabajo normal. No se esperaría, a no ser, claro, nunca se sabe qué es lo que el gobierno pueda decidir, pero al igual que países europeos y el país de Estados Unidos, no se esperaría que ciudades enteras queden aisladas o entren en cuarentena, tal cual lo hizo China. Y la otra cosa importante es que se pediría tanto a enfermos como personas mayores de 70 años, pues que inicien y preparen planes de aislamiento o de cuarentena que sean de tal manera y que puedan estas personas de manera especial cuidarse, es decir, estar aisladas mientras esa zona de alto riesgo pasa la crisis. Por supuesto, esto ya cada familia, cada persona tiene que hacer su plan para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque pues al ser más vulnerables es mejor, ¿no es cierto?, a toda costa tratar de no tener contactos con muchas personas, tal cual nos contaba Sandra, por ejemplo, el asilo de ancianos que lo tiene ahí en su ciudad, tiene que ser cerrado completamente, tiene que ser aislado, porque ahí están los viejitos. Lo mismo en cada familia, cada casa, establecer los protocolos para que si en caso esa zona se declara de alto riesgo, pueda ser protegido y pues ese viejito o esa persona mayor pueda mantenerse aislada solamente con comunicación de personas que a su vez no tengan contacto con personas de afuera o estén en conglomerados. De esa manera se podría disminuir la cantidad de contagios, especialmente en personas vulnerables. Ahora, para terminar, hagamos un ejercicio teórico. Asumamos solamente para entender si es que nuestra ciudad está preparada. ¿Qué pasaría si a Cayambe se le declara una zona de alto riesgo en las próximas semanas? Asumamos, por ejemplo, de que una persona llega a Cayambe y pues así como pasó en Guayaquil, es cayambeña, viene de algún país donde España y pues allá se infectó, entonces viene acá, visita a los parientes, a los amigos, conversa en la calle y se pasa 2 semanas. A las 2 semanas nos damos cuenta de que esa persona pues estaba contagiada y a su vez esa persona empezó a contagiar a otras personas en el pueblo, en la ciudad de Cayambe, y empezó el proceso ya de lo que llamamos la transmisión comunitaria. Cuando eso ocurre, entonces Cayambe va a ser declarada zona de alto riesgo. Esperemos que eso no pase, pero siempre tenemos que estar preparados
para el peor escenario. Si ese es el escenario que nos toca, hablemos un poquito qué es lo que podríamos nosotros enfrentar. De los 100.000 habitantes que tiene el Cantón Cayambe, pues y la mayoría concentrados en la ciudad, posiblemente, y de acuerdo a lo que está ocurriendo en los otros países, podrían llegar a infectarse alrededor de hasta 1.000 personas, o sea, el 1%, hasta, seguramente entre 500 y 1.000 personas. Si son 1.000 personas, de esas 1.000 personas, como estamos mirando, alrededor del 15 al 18% van a necesitar hospitalización. En otras palabras, en Cayambe entrarían en ese proceso alrededor de 150 personas. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos ese espacio en el hospital público para 150 personas? Ciertamente que no. Entonces, de alguna manera van a decir, bueno, que vayan a Quito. Pero si Quito está ya está copado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de aquí viene lo que justamente nos indicaba Sandra en la entrevista. Viene, y también en otros medios de comunicación, es que tanto el sector privado como el público tiene que prepararse, porque seguramente aquí en Cayambe se podría planificar sitios, tanto privados como públicos, si en caso el peor escenario ocurra, para que podamos tratar hasta 150 personas. Me imagino habrán médicos privados con consultas, médicos públicos, y entonces de alguna manera tener algo que podríamos enfrentar esa tarea. De esos 1.000, 850 o alrededor de 800 personas les va a dar la infección de manera leve, es decir, como gripe. Pero esas 800 personas, para que no infecten a otros, tienen que estar en cuarentena. ¿Será que somos lo suficientemente responsables los cayambeños para que las personas que den el test positivo puedan ellas entrar en aislamiento en sus propias casas, entrar en cuarentena, que no se muevan de ahí, que eviten a toda costa, ¿no es cierto?, salir a la calle y contaminar a otras? Como nos contaba Sandra, ya si llegara a ese caso, el gobierno local nos tendría que indicar, o el nacional, vean, tratemos de que no nos acerquemos a distancias menores de 1 metro, tenemos que estar a esa distancia para poder relacionarnos. Tenemos que evitar conglomerados, es decir, hacer todo el proceso de minimizar la contaminación. Adicionalmente, es importante entender que de las 100.000 personas que hay en el Cantón Cayambe, aproximadamente 3.000 personas tienen más de 70 años. No son pocas. Entonces, si esas personas queremos que no les pase nada, que no les ocurra nada, todas las familias que viven con esas personas deben armar su plan de cuarentena, si en caso sucede, para esas personas que tienen más de 70 años. Porque recuerden, van a pasar varias semanas en esa situación. Entonces hay que administrarles la comida, hay que mantener limpios el sitio donde están, no pueden tocarse las manos, es decir, todo este proceso de higiene para salvaguardar la salud de estas personas ancianas. Entonces, todos esos planes tienen que hacerse y empezar a pensar en las familias para que de darse el caso, el peor escenario en Cayambe, todas esas personas puedan salvarse. Y ahora, yo no sé si el gobierno ecuatoriano va a funcionar tal cual nos indicaba Sandra que está funcionando el gobierno de Italia. Es decir, todos los días están enviando información y enseñándoles a actuar a medida que la crisis avanza. Ese sería un pedido al gobierno nacional. Pero si no ocurre, igual deberíamos tener las fuerzas de Cayambe, de tener nuestro plan local, nuestro plan para efectos de que si no hay, digamos, la debida orientación a nivel nacional, nosotros poder avanzar y tener
nuestro plan interno dentro del cantón en caso se dé el peor escenario, que esperemos que no pase, pero la mejor estrategia siempre es estar preparados. Entonces, como les digo, si todo eso haríamos, les aseguro que nos podría ocurrir lo que está pasando en Corea, que apenas el 0,6% de las personas que se infectaron con el virus está muriendo. Lo que quisiéramos evitar a toda costa es lo que le está pasando a Irán, de que hasta el 5% de las personas que se infectaron están muriendo. Es decir, queremos disminuir al máximo el número de personas que puedan fallecer. Y para eso, pues tenemos que prepararnos y establecer tanto nuestros planes internos como son familiares y particulares, así como el plan local del cantón, en caso que pues las autoridades nacionales no puedan hacerlo o no tengan la suficiente destreza y habilidad y eficiencia para poder dirigir todo lo que esté pasando a nivel nacional. Entonces, con esto pues quiero terminar, agradecerles y esperemos que en los próximos días tanto el gobierno nacional como el gobierno de Cayambe se sigan dando los pasos y sigan informando a la población sobre qué hacer a medida que vaya avanzando el virus. Como todos, esperemos que no avance, esperemos que no llegue a la segunda fase, pero lo que sí es importante es que lo peor que podríamos hacer es no prepararnos. Y cuando nos den recién empezar a ver qué hacer. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, ahora es la etapa de prepararnos y de que el gobierno esté haciendo su tarea, tanto nacional como local, para que puedan ir informando de manera progresiva a las personas qué hacer si en caso llegamos a la segunda fase o a la fase que se llama de transmisión comunitaria. Bueno, mis amigos, les agradezco. Estaremos continuando y actualizando información sobre cómo avanza este virus. Espero que el programa de hoy haya sido útil, haya sido interesante y que les pueda servir para los siguientes pasos a realizar cada uno de ustedes enfrentando esta emergencia que tenemos ahora. Desde Radio Ecos de Cayambe, Francisco Vinicio Ayala, su amigo de siempre, y también agradeciendo a nuestro principal auspiciador, Bahía Pacari. Ya saben, queda junto al Banco del Pichincha. Entren a la promoción que está Bahía Pacari ofreciendo. Solamente tienen que pues entrar por internet a bahiapacari.com, ahí van a tener su cupón y con eso ustedes pueden tener cupones de descuento para este fin de semana. De mi parte, les agradezco muchísimo y hasta el próximo lunes, cuando tendremos un nuevo programa Ecos de la Ciencia, Despertando Curiosidad. Francisco Vinicio Ayala. Muchas gracias.